En la boda, los invitados se rieron del regalo de la vecina de 85 años, una vieja tetera oscurecida por el tiempo. Cuídenla, dijo ella misteriosamente. 10 años después, esa misma tetera salvó a la familia. El día de mayo fue extraordinariamente cálido y soleado, como si la propia naturaleza hubiera decidido bendecir la unión de Camila y John. En un pequeño café campestre, situado a la orilla del río, se reunieron amigos y familiares de los novios. Las manteles blancos se movían con la ligera brisa, y en las mesas lucían ramos de lilas y tulipanes que Camila había cortado personalmente en el jardín de sus padres la víspera de la boda. La novia, con un vestido sencillo pero elegante de color crema, parecía feliz y un poco nerviosa. John, ajustándose la corbata, sonreía continuamente a los invitados y abrazaba a su flamante esposa por la cintura. Se conocieron en la universidad hace 3 años y desde entonces no se separaron ni un solo día. Ambos trabajaban en una pequeña empresa de video, él como programador, ella como diseñadora. Soñaban con un apartamento propio y tener hijos. Bueno, jóvenes, es hora de recibir felicitaciones. Anunció en voz alta el maestro de ceremonias, el tío de Camila, y los invitados se dirigieron a la mesa de regalos. Los padres regalaron un juego de muebles para el dormitorio, los amigos un set de vajilla y electrodomésticos, y los compañeros de trabajo un certificado para una tienda de muebles. Todo era práctico, necesario y alegraba a los recién casados. Camila anotaba cada regalo en un cuaderno especial para luego enviar tarjetas de agradecimiento, cuando de repente notó que hacia su mesa se acercaba lentamente una mujer mayor, baja, vestida con un vestido azul oscuro y con un pequeño bolso en la mano. Era Leslie Abrams, su vecina del 4º piso, que vivía sola en un apartamento de una habitación frente a ellos. «Oh, Leslie», exclamó Camila sorprendida, «qué bien que haya venido. Dejamos la invitación en el buzón, pero no estábamos seguros». «Claro que vine, querida», sonrió la anciana, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más visibles. «¿Cómo podría perderme esta celebración? Ustedes son una pareja tan buena, siempre saludan y ayudan con las bolsas pesadas». «Why, John, mira, hace poco arregló la cerradura de mi puerta». John se sonrojó de vergüenza. «No es nada, Leslie, son cosas pequeñas». «Gracias por venir, es un placer». La anciana colocó cuidadosamente sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en un periódico viejo y atado con una cuerda común. Por la forma y tamaño se veía que dentro había algo redondo y no muy grande. «Esto es para ustedes, jóvenes, de todo corazón», dijo ella, un poco nerviosa, «un regalo modesto, pero sincero. Solo cuídenlo, ¿sí? Les traerá felicidad en momentos difíciles. Créanos, una mujer mayor les habla con verdad». Camila y John se miraron curiosos y comenzaron a desenvolver el paquete. Bajo el papel de periódico apareció una tetera de cobre oscurecida por el tiempo, con un pico curvado y una asa de madera. Claramente era vieja, con algunas zonas cubiertas por una pátina verdosa, y parecía haber estado muchos años en la cocina de alguien. «Oh», murmuró Camila, tratando de ocultar su decepción, «muchas gracias, Leslie. Un regalo muy peculiar». «Sí, es una verdadera reliquia», añadió John, girando la tetera entre sus manos, «¿pero funciona?» «Claro que funciona», asintió la vecina, «mi abuela hacía té en ella, y luego mi mamá. Ha estado en nuestra familia por muchos años. Solo no la tiren, ¿vale? Ni la guarden en el cobertizo. Cuídenla como a un tesoro». Desde la mesa contigua se oyeron risitas contenidas. Camila notó que su amiga de la infancia, Elena,
le susurraba algo al oído a su esposo, quien se tapaba la boca con la mano para no reírse. El primo de John no se contuvo. «Vaya regalo», dijo en voz alta, «en las bodas se suele dar algo nuevo, y aquí tenemos un museo en miniatura. Camila, úsala como jarrón para flores. No sirve para más». «Cállate», le regañó el padre de John, «no lo digas delante de la abuela». Pero Leslie escuchó todo. Su rostro se ensombreció un poco, pero siguió sonriendo. «No importa, que se rían. Son jóvenes y no entienden que no todo en la vida se mide por lo nuevo o el precio. Hay regalos que valen más que el oro. Solo que uno no lo entiende al principio». Camila sintió vergüenza por la actitud de los invitados y apretó la mano de la vecina con más fuerza. «Leslie, estamos muy agradecidos, de verdad. Y cuidaremos mucho su tetera. ¿Se quedará a cenar? Tendremos pastel, música». «No, querida, gracias. Ya no soy joven para esas fiestas. Me iré a casa, pero recuerden mis palabras, cuiden la tetera. Les servirá con lealtad cuando llegue el momento». La anciana se levantó lentamente de la mesa, besó a los recién casados en las mejillas y, cojeando un poco, se dirigió hacia la salida. Camila la siguió con la mirada, sintiendo una extraña tristeza. ¿Qué querrá decir con esas palabras misteriosas?, murmuró John, mirando de nuevo la tetera, «cuando llegue el momento. Parece un cuento de hadas. ¿Será solo superstición?». «A su edad, la gente suele creer en supersticiones», dijo Camila encogiéndose de hombros. «Bueno, lo guardaremos por ahora y en casa decidiremos qué hacer con él». La tetera fue cuidadosamente envuelta de nuevo en el periódico y colocada junto a los demás regalos. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Los invitados bailaban, cantaban y deseaban felicidad a los recién casados. Pero de vez en cuando, Camila se encontraba pensando en las extrañas palabras de la vecina y en esa expresión misteriosa que brilló en sus ojos cuando les entregó la vieja tetera. Ya entrada la noche, cuando los últimos invitados se habían ido y los recién casados llegaron a su pequeño apartamento alquilado de una habitación, John colocó la caja con los regalos en el recibidor. «Mañana organizaremos todo este tesoro», dijo cansado, quitándose la chaqueta, «pero por ahora, quiero dormir». «¿Y qué haremos con la tetera?», preguntó Camila, mientras se cambiaba para ponerse la camisa de dormir. «La pondremos en la repisa de arriba, ahí hay espacio. Quizás algún día sirva para algo», bostezó John, «aunque, para ser sincero, no sé para qué». Así, la vieja tetera de cobre de Leslie terminó en la repisa más alta del recibidor, entre cajas con ropa de invierno y libros viejos. Los recién casados pronto se olvidaron de ella, absorbidos por su nueva vida, planes para el futuro y las preocupaciones diarias. Pero la tetera esperaba pacientemente su momento, guardando un secreto que nadie sospechaba aún. Los primeros meses de su vida en pareja pasaron como un solo día feliz. Camila y John alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, con habitaciones luminosas y vistas a un parque infantil y a un pequeño jardín. Cada fin de semana visitaban tiendas de muebles para elegir el sofá, la mesa de comedor, los armarios, todo aquello que convierte paredes vacías en un verdadero hogar. John resultó ser un esposo sorprendentemente hábil en las tareas domésticas. Por las noches fabricaba estantes, arreglaba la llave de la cocina o se ocupaba del cableado, mientras Camila preparaba la cena y contaba lo sucedido en el trabajo. Su pequeña empresa de tecnología prosperaba, los pedidos aumentaban y los jóvenes especialistas eran muy solicitados.
¿Sabes?, dijo un día John dejando el destornillador y secándose las manos con un trapo, creo que ya es hora de pensar en un apartamento propio. Alquilar es tirar el dinero. Camila, que estaba frente a la estufa removiendo la pasta, se volvió sonriendo. ¿Y tendremos para el pago inicial? Los apartamentos están caros ahora. Sí, si ahorramos 6 o 7 meses más. El resto lo sacaremos a crédito. Tenemos sueldos estables, lo lograremos. Un año después de la boda celebraron dos grandes acontecimientos: la compra de un apartamento propio de 3 habitaciones en una zona nueva, y la noticia de que Camila estaba embarazada. El apartamento era amplio y luminoso, con una cocina grande y una terraza con vista al parque. La hipoteca era considerable, pero John fue ascendido y ahora dirigía el departamento de desarrollo, y su sueldo aumentó casi un 50%. Lo lograremos, decía abrazando a su esposa y acariciando su incipiente barriga. En 15 años pagaremos el banco y el apartamento será totalmente nuestro, sonreía John. Al mudarse al nuevo apartamento, la vieja tetera de Leslie se colocó automáticamente en la repisa del recibidor, sin ni siquiera desempacarla. Camila solo echó un vistazo rápido al paquete envuelto en periódico mientras John lo ponía en la repisa superior. ¿Recuerdas el regalo?, bromeó él, parece que aún lo cargamos con nosotros. Ella pidió que lo cuidáramos, respondió Camila mientras guardaba la ropa de invierno, da pena tirarlo. Que se quede, hay mucho espacio. Nació su hijo Oliver, un bebé fuerte y sano con los ojos oscuros de su papá y la sonrisa de su mamá. Camila se fue de baja por maternidad, dedicándose por completo a la crianza. John trabajaba con el doble de energía, sabiendo que ahora era el único sostén de la familia. Por las noches llegaba cansado pero feliz, tomaba a su hijo en brazos y le contaba sobre su trabajo, aunque al pequeño le interesaban más los juguetes coloridos. Mira, hijo, decía John mostrando a Oliver un nuevo teléfono móvil, papá recibió un premio por un proyecto. Pronto te haremos la habitación infantil más bonita. Y realmente, las cosas iban bien para la familia. La habitación del niño estaba amueblada con muebles modernos, compraron un cochecito transformable y todo lo necesario para el bebé. En el segundo año de vida de Oliver, Camila volvió a trabajar y puso a su hijo en un jardín privado cerca de casa. A ella también la promovieron, ahora era diseñadora principal y dirigía un pequeño equipo. Cuando Oliver cumplió 3 años, llegó a la familia una niña, Kimi. La niña era todo lo contrario a su hermano, tranquila, callada, le encantaba mirar las ilustraciones en los libros y podía jugar horas con las muñecas. El apartamento se llenó de risas infantiles, juguetes y esa atmósfera especial que solo hay en hogares donde crecen niños pequeños. Necesitamos un coche, dijo un día John meciendo a Kimi en brazos mientras Camila preparaba a Oliver para ir al jardín. Con 2 niños es difícil usar el transporte público, sobre todo en invierno. ¿Podremos pagar el crédito?, preguntó Camila con cautela. Ya tenemos la hipoteca. Vamos a intentarlo. Los salarios están subiendo, la empresa está creciendo. Y además, el coche no es un lujo, es una necesidad. Compramos un automóvil usado, pero confiable, pidiendo otro crédito. Ahora John llevaba a los niños cada mañana al jardín y los recogía por la tarde. Los fines de semana la familia viajaba al campo a ver a los abuelos o simplemente a la naturaleza. La vida parecía organizada y estable. Oliver comenzó la escuela y resultó que el niño era muy capaz, estudiaba con facilidad, se interesaba por las matemáticas y la programación, como su padre. Kimi creció y también mostró talento, especialmente para el dibujo, lo que hacía muy orgullosa a su madre.
La familia vivía una vida plena, fiestas escolares, cumpleaños, vacaciones de verano en la playa, árboles de Navidad. ¿Sabes? Dijo una vez Camila mirando las fotos familiares, somos tan felices. Los niños están sanos, tenemos trabajos que nos gustan, la casa está llena de bendiciones. Es difícil creer que alguna vez nos preocupamos si podríamos manejar los créditos. John abrazó a su esposa y la besó en la sien. ¿Recuerdas cuando temíamos no poder pagar la hipoteca? Ya hemos pagado casi la mitad. Otros 7 u 8 años y el departamento será completamente nuestro. En 10 años de vida juntos no recordaron ni una vez la vieja tetera que acumulaba polvo en la repisa. Cada vez que hacían reparaciones, la cambiaban de lugar, pero nadie pensaba siquiera en mirar debajo del papel de periódico que la cubría. La tetera parecía parte del mobiliario, un detalle habitual y desapercibido que nadie cuestionaba. Sin embargo, la vida suele cambiar de repente justo cuando parece que todo va por un camino claro y seguro. En el sector IT comenzaron cambios serios. Muchas compañías occidentales salieron del mercado nacional. Los pedidos disminuyeron y la competencia aumentó. Primero solo afectó a los bonos, que se volvieron más modestos. Luego congelaron los salarios. No es nada grave, decía John mirando las noticias y las ofertas de trabajo, son dificultades temporales. El mercado se estabilizará y todo mejorará. Pero Camila cada vez notaba más la preocupación en su voz, y la vieja tetera seguía esperando pacientemente el tiempo del que habló la sabia vecina. El problema llegó a su casa una fría mañana de febrero, cuando John se preparaba para ir al trabajo. El teléfono sonó a las 6:30, y Camila, medio dormida, escuchó la voz apagada de su esposo en el pasillo. Su tono era tenso y las frases cortas. Entendido. Sí, llegaré. ¿Cuándo exactamente? ¿Qué pasó? Preguntó ella cuando John regresó al dormitorio y comenzó a vestirse apresuradamente. Llamó el señor Rogers, el director. Hay una reunión urgente a las 8 de la mañana. Dice que hay noticias importantes. Como él evitaba mirarla a los ojos, Camila entendió que las noticias no serían buenas. John llevaba 8 años en la empresa, conocía todos los procesos al dedillo y la dirección lo valoraba. Pero en los últimos meses el ambiente en la oficina estaba tenso. Los clientes cancelaban proyectos, los pagos se retrasaban y los rumores de despido se hacían cada vez más insistentes. Por la noche John volvió a casa sombrío y abatido. Los niños ya dormían y Camila preparaba la cena cuando escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. Normalmente su esposo entraba en la cocina para contarle su día y preguntar por la familia, pero esta vez fue directo a la sala y se dejó caer pesadamente en el sillón. «John, ¿vas a cenar?», le llamó Camila. «No tengo ganas», respondió con voz apagada. Ella se secó las manos con un trapo y fue hacia la sala. John estaba sentado con la cabeza entre las manos, mirando fijamente un punto. «¿Te despidieron?», preguntó en voz baja, aunque la respuesta se leía en su postura. «Todo el departamento. La empresa cierra la división de desarrollo. Dicen que ya no es rentable. Solo quedan soporte técnico y ventas». Camila se sentó en el brazo del sillón y puso su mano en el hombro de su esposo. Estaba tenso, como una piedra. «Dan indemnización. 2 salarios. Eso alcanza para 2 meses y ahorramos». Y luego, levantó la cabeza y miró a su esposa con ojos cansados. «No sé qué pasará. Hay pocas ofertas en mi especialidad, mucha competencia y los sueldos que ofrecen son la mitad de lo que ganaba.
Las siguientes semanas se convirtieron en una pesadilla buscando trabajo. John enviaba currículums cada día, iba a entrevistas, se reunía con excompañeros esperando encontrar alguna oportunidad. Pero en todas partes le respondían: por ahora no estamos contratando. Consideraremos su candidatura. Le llamaremos. Camila también empezó a buscar trabajo extra, pero su sueldo como diseñadora claramente no alcanzaba para todos los gastos familiares. La cuota hipotecaria era $1,000 al mes, el crédito del coche otros $450, más servicios, comida, ropa para los niños que crecían, útiles escolares para Oliver y clases de desarrollo para Kimi. «Mamá, ¿por qué papá está tan triste?», preguntó una vez Oliver, de 8 años, cuando caminaban juntos de la escuela a casa. «Papá está buscando un nuevo trabajo, hijo». «Son dificultades temporales», respondió Camila, tratando de hablar con calma. «¿Y vamos a vivir en otra casa?». «No, claro que no. Esta es nuestra casa, no nos vamos a mudar». Pero por dentro todo se le encogía de miedo. Las reservas de dinero se iban agotando día tras día. Primero gastaron la indemnización, luego comenzaron a pedir prestado a los padres, después sacaron un crédito personal para cubrir los gastos más urgentes. La primera llamada del banco sonó en marzo. «Hola, le habla Charlotte Morris del servicio de cobranza del banco. Tiene un atraso en el pago de la hipoteca». «Lo sé», interrumpió John, «temporalmente no podemos pagar el monto completo, pero la situación cambiará pronto. Entiendo sus dificultades, pero el banco no puede esperar indefinidamente. Le recomiendo que visite la oficina para la reestructuración de la deuda. De lo contrario, tendremos que iniciar el procedimiento de cobranza». La reestructuración significaba que los pagos serían un poco menores, pero el monto total de la deuda crecería, y tendrían que pagar el crédito por más tiempo. Pero no había opción. Eso daba a la familia tiempo para encontrar una salida a la crisis. John consiguió trabajo como repartidor en un servicio de entrega de comida. El sueldo era 3 veces menor que antes, pero era algo. Todos los días recorría la ciudad en su auto, repartiendo pedidos en oficinas y departamentos. Y cada noche volvía a casa cansado y abatido. «Me siento un fracaso», le confesó a Camila una noche tarde, «tengo educación superior, experiencia, y tengo que repartir pizzas para mantener a la familia». «Estás haciendo todo lo que puedes», lo abrazó su esposa, «es temporal. Seguro encontrarás algo en tu especialidad». Pero el tiempo pasaba y no llegaban buenas ofertas. En cambio, las llamadas del banco aumentaban. Ahora llamaban todos los días, recordando los pagos atrasados y amenazando con consecuencias graves. En mayo llegó una carta oficial del banco. Camila la abrió con manos temblorosas y leyó un texto que heló su sangre. «Les notificamos el inicio del procedimiento de ejecución sobre la propiedad hipotecada debido al incumplimiento de las obligaciones del contrato de crédito. Quieren quitarnos el departamento», dijo a su esposo, entregándole la carta. John leyó el documento varias veces, como sin creerlo. «Nos dan un mes más. Si no pagamos toda la deuda, comenzarán la venta por subasta». «¿Cuánto debemos?». $20,000. La deuda principal más multas e intereses. 20,000, una suma que parecía inalcanzable. Incluso vendiendo el auto cubrirían solo 1/3 de la deuda. Y sin coche John no podría trabajar como repartidor ni tener ingresos. Los niños notaban la tensión en la casa. Oliver empezó a bajar sus notas, preguntaba a menudo por qué ya no viajaban a ver a los abuelos ni iban a cafés los fines de semana.
Kimi, aunque más pequeña, también se volvió más caprichosa e inquieta. «Mamá, ¿somos pobres?», preguntó una vez cuando Camila le explicaba por qué no podían comprar una muñeca nueva. «No, cariño, solo estamos pasando un momento difícil. Pronto todo mejorará». Pero Camila ya no creía en esas palabras. Por las noches no podía dormir, pensando en posibles soluciones. Podrían pedir dinero a sus padres, pero ellos tenían pensiones pequeñas y seguro no podrían reunir esa cantidad. Los amigos tampoco podían ayudar, todos tenían sus propios problemas en estos tiempos difíciles. Una mañana de julio llegó otro golpe para la familia, la última advertencia del banco. El texto era breve y cruel. Si la deuda no se paga en 7 días, el departamento será subastado. Deben desocupar el inmueble en el plazo de 1 mes tras la venta. Camila estaba en la cocina con esa carta en las manos y lloraba. Por primera vez desde que comenzó la crisis se permitió romper en llanto de desesperación e impotencia. Los niños estaban en la escuela y el jardín. John había salido a trabajar y ella podía dejarse llevar por sus emociones. «¿Qué vamos a hacer?», susurraba entre lágrimas. «¿De dónde sacar $20,000 en una semana?». Esa misma noche, cuando llegó la última advertencia, Camila estaba en la cocina haciendo una lista de todo lo que podrían vender. Tenía el papel frente a ella y la mano le temblaba mientras escribía. En la mesa había una taza de té frío que había olvidado, completamente absorta en cálculos desesperados. «Televisor, 200 si hay suerte», murmuraba mientras anotaba cifras. «Lavadora, 500. ¿Refrigerador? No, sin eso no podemos, los niños». Cuando John regresó del trabajo, encontró a su esposa en esa tarea desalentadora. Su rostro estaba gris de cansancio. En su camisa había manchas de salsa que los clientes derramaron al recibir un pedido. «¿Qué haces?», preguntó él, sentándose frente a ella. «Estoy contando cuánto podríamos conseguir si vendemos todo el equipo y los muebles. Por ahora da unas 4,000. Es una gota en el océano». John tomó la lista, leyó rápidamente las líneas y suspiró profundamente. «¿Y las joyas? ¿Tus pendientes que mamá te regaló para la boda? ¿Mis relojes?». «Ya las anoté», asintió Camila. «Un par de miles más, no más». «De todos modos es poco», dijo Camila. Se quedaron en silencio unos minutos, cada uno pensando en lo suyo. Detrás de la pared se oían las voces de los niños. Oliver ayudaba a Kimi con un dibujo, explicándole cómo pintar bien las flores. Sus voces despreocupadas parecían muy lejanas de los problemas de los adultos. «Quizás intentemos pedir un crédito en otro banco», propuso John, poniendo como garantía la parte que queda del apartamento. «Ya llamé a 3 bancos», suspiró Camila. «Dicen que con nuestro historial crediticio y mi sueldo no nos darán mucho. Y eso solo retrasará lo inevitable». «Entonces, quizás deberíamos aceptar vender. Al menos quedará algo después de pagar la deuda». Nos mudamos a un apartamento más pequeño. A Camila se le hizo un nudo en la garganta. Ese apartamento era su sueño, su nido, el lugar donde crecían los niños y donde realmente fueron felices. «No puedo imaginar cómo explicaré a los niños que nos quedamos sin casa», susurró. Al día siguiente, Camila pidió el día libre en el trabajo y fue a tiendas de segunda mano y casas de empeño para averiguar los precios reales de sus cosas. La realidad fue aún peor de lo que esperaba. El equipo que compraron a crédito hace unos años había bajado de precio varias veces. Las joyas solo las valoraban por el peso del oro,
sin considerar la belleza ni el trabajo del artesano. Estos pendientes son bonitos, dijo una señora mayor en la casa de empeño, mirando el regalo de boda de la mamá de John con una lupa. Pero el oro es de baja pureza, las piedras son artificiales. Le doy 8,000. Pero valían 30. Valían entonces, ahora son otros tiempos. Y además, ese es el precio al por menor. Nosotros compramos para revender. Al final del día quedó claro que incluso si vendían absolutamente todo, incluyendo las alianzas, no sumarían mucho. Eso era catastróficamente insuficiente. Por la noche, Camila caminaba por el apartamento como despidiéndose de cada rincón. Se detenía junto a los dibujos infantiles pegados en el refrigerador, tocaba el suave tapizado del sofá donde ella y John pasaban las tardes, miraba en las habitaciones de los niños, donde en las estanterías había juguetes y libros. ¿Me estaré perdiendo de algo?, pensaba. ¿Habrá algo valioso que hayamos olvidado? Entró al dormitorio, abrió el armario y empezó a revisar las cosas en las repisas superiores, viejos álbumes de fotos, cajas con documentos, adornos navideños. Nada valioso. Luego fue al recibidor, sacó de un banco varias cajas del entretecho. En la primera caja había gorros y bufandas de invierno, en la segunda, viejos libros de programación de John, ya desfasados. En la tercera, Camila vio un paquete de periódico conocido, atado con cuerda. La tetera de Leslie, susurró. Me había olvidado completamente de ella. Lleva 10 años guardada. Con cuidado, quitó el envoltorio y vio una tetera de cobre oscurecida, con manchas de un verdín verdoso. Se veía nada presentable, como un utensilio viejo común que uno puede encontrar en una casa de campo o en un pueblo. Aunque, pensó Camila, ¿y si realmente es antigua? Las antigüedades tienen valor. Quizás debería mostrársela a un especialista. Recordó las palabras de la vecina, te traerá suerte en momentos difíciles. Entonces parecía solo una superstición de una señora mayor. ¿Y ahora? Si esto no es un momento difícil, ¿cuál sería? Camila sonrió amargamente. A la mañana siguiente fue a una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Una pequeña tienda en el primer piso de un edificio antiguo estaba llena de objetos variados, cuadros en marcos pesados, figuritas de porcelana, relojes antiguos, posavasos de plata. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 50 años, con gafas y un chaleco tejido. Miraba algo con una lupa y hacía anotaciones en una libreta. Hola, comenzó Camila insegura. ¿Puedo pedir una consulta? Claro, dijo el hombre dejando la lupa. Me llamo León. ¿Qué tiene? Camila puso la tetera en el mostrador. Bajo la luz parecía aún más desgastada y sin gracia. Esta tetera. Quisiera saber si tiene algún valor. Me la regaló una vecina mayor, dijo que era antigua. León tomó la tetera, la giró en las manos, examinó con atención el pico, el asa, la tapa. Cobre, trabajo manual, murmuró. La forma es interesante. ¿Tiene algún sello? ¿Sello?, preguntó Camila. Sí. Normalmente los artesanos ponían sus marcas en las piezas. Vamos a mirar ahora. Encendió una lámpara brillante y comenzó a examinar cuidadosamente el fondo de la tetera. Camila estaba a su lado, apretando las manos y casi sin respirar. Mucho dependía de esta inspección. Bien, dijo el anticuario, acercando la lupa al fondo. Aquí hay algo. Está muy desgastado, pero... Guardó silencio unos minutos,
acercando y alejando la lupa. ¿Sabe qué? Finalmente dijo levantando la cabeza. Necesito tiempo para un estudio más detallado. Si no le importa, deje la tetera por un día. Quiero comparar algunos detalles con los catálogos. ¿Y puede darme una idea aproximada? Aún es temprano. Pero le diré algo, definitivamente es una pieza de cocina inusual. Trabajo fino, profesional. Si mis suposiciones se confirman, puede ser bastante valiosa. El corazón de Camila latió más rápido. La palabra valiosa sonaba como música después de tantas semanas de desesperación. Venga mañana al mediodía, añadió León. Trataré de darle una valoración más precisa. Ese día le pareció a Camila el más largo de su vida. No podía concentrarse en el trabajo, miraba el reloj constantemente, imaginaba distintos escenarios. A veces esperaba que la tetera fuera un verdadero tesoro, otras se preparaba para la decepción. No le dijo nada a John, no quería dar falsas esperanzas. Solo cuando los niños se acostaron confesó. John, llevé la tetera de esa anciana al anticuario. ¿Recuerdas, la que me dio para la boda? ¿En serio? Se sorprendió su marido. ¿Y qué dijeron? Mañana sabré. Pero el anticuario dijo que podría ser valiosa. No esperes demasiado, dijo John con cautela para no decepcionarse luego. Pero en su interior también se encendió una débil esperanza. ¿Y si la vieja vecina realmente sabía algo que ellos no entendían? Al día siguiente Camila llegó a la tienda de antigüedades justo al mediodía, como habían acordado. Su corazón latía tan fuerte que temía sentirse mal justo en la tienda. León la recibió con una sonrisa misteriosa y un gesto para que pasara al cuarto trasero detrás del mostrador. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla junto a una mesa pequeña. Lo que voy a contarle puede sorprenderla. Sobre la mesa estaba la tetera, pero ahora parecía completamente diferente. León la había limpiado parcialmente del verdín y el cobre brillaba con un cálido color dorado. Se podían ver finos grabados en la superficie, delicados arabescos y ornamentos que antes estaban ocultos bajo la capa del tiempo. Su tetera resultó ser un verdadero hallazgo, comenzó el anticuario acariciando cuidadosamente la pieza. Es obra de un maestro reconocido, uno de los mejores cobreadores del siglo XIX. ¿De esta marca? Mostró la lupa a Camila, que pudo distinguir unas letras apenas visibles en el fondo. Trabajaba principalmente por encargo para ricos comerciantes y nobles. Sus piezas son muy raras en colecciones privadas, la mayoría está en museos. Camila escuchaba conteniendo la respiración. Las palabras eran poco comunes, sonaban alentadoras, pero tenía miedo de preguntar directamente por el precio. Pero eso no es todo, continuó León con una nota de emoción en la voz. Cuando limpiaba el fondo, noté algo extraño. Me pareció demasiado grueso para una pieza así, y decidí comprobarlo. Tomó la tetera y la giró con cuidado boca abajo. Camila vio que en el centro del fondo había una línea circular apenas visible, como si algo estuviera incrustado. Resultó que el fondo es doble. Mire. El anticuario tomó una herramienta delgada y presionó suavemente en un punto. Se oyó un pequeño clic, y una placa redonda en el centro del fondo se levantó un poco. Un compartimento secreto, susurró Camila. Justo los hacían para guardar cosas muy valiosas, y su vecina claramente lo sabía. León sacó con cuidado la placa redonda. Debajo encontró una pequeña cavidad donde había un paquete envuelto en tela encerada. La tela era vieja, amarillenta, pero bien conservada. ¿Lo abrimos?
preguntó el anticuario. Camila asintió, incapaz de decir palabra. Sus manos temblaban tanto que las apretó en puños. León despegó la tela y en la mesa brillaron monedas de oro, 5 monedas redondas con retratos de emperadores y águilas bicéfalas, cada una del tamaño de un botón grande. «Dios mío», exhaló Camila. «Es oro verdadero. Oro auténtico. Eslotis imperiales de tiempos antiguos». Pero debajo de las monedas había algo más, una hoja de papel amarillenta doblada varias veces. León la despegó cuidadosamente y Camila vio líneas escritas con tinta antigua, desvanecida pero aún legible. Quien encuentre este tesoro, sepa que está destinado a personas buenas en el día negro de su vida. Comerciante de segunda guilda, dejo esta riqueza no a mis herederos, que ya están bien provistos, sino a aquellos que merezcan ayuda en la hora de necesidad. Que Dios bendiga a quien use este don con corazón puro. Leyó el anticuario. Camila estaba sentada como aturdida. Abrams, ese era el apellido de Leslie. Entonces, su antepasado había escondido el tesoro en la tetera hace más de 150 años. Y la vecina lo sabía. ¿Y cuánto? ¿Cuánto puede valer? Finalmente se animó a preguntar. León tomó una de las monedas, la examinó cuidadosamente con una lupa, la comprobó con un imán. Se necesita un peritaje exacto, pero aproximadamente. Las monedas en este estado valen entre 200 y 400.000 cada una. Aquí hay 5 monedas, además de la tetera como valor de antigüedad. Camila sintió que le daba vueltas la cabeza. Intentó calcular rápidamente en su mente. Si en promedio son 50.000 por moneda, 5 monedas son 250.000. Más la tetera, un total de unos 300.000. Yo, no entiendo, murmuró. Esto es más de lo que necesitamos para pagar la deuda. Mucho más. ¿Tienen documentos que prueben que la tetera les pertenece por derecho? La vecina nos la regaló para la boda. Hubo testigos, pero no hicimos ningún documento escrito del regalo. Entiendo. Entonces lo mejor será obtener una confirmación escrita de la donación para que después no haya problemas al venderla. Camila tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de John. «John, ¿estás sentado?», dijo, apenas controlando la emoción. «Tenemos que ir urgentemente a casa de Leslie. Y puedes pedir el día libre para mañana. Tenemos que ir al notario y al banco». «¿Qué pasó?». «Hablas raro». «La tetera». «¿Recuerdas la tetera de la anciana?». «Ella». «Ion, estamos salvados. Te explico en casa». Una hora después estaban frente a la puerta del departamento de Leslie. Camila sostenía en las manos la tetera limpia con el compartimento secreto, y John todavía intentaba creer lo que acababa de oír de su esposa. La puerta la abrió una mujer conocida, canosa, que se había vuelto aún más frágil con los años. Al ver a los jóvenes vecinos, sonrió. «Camila, John, qué sorpresa. Pasen, pasen». En la pequeña habitación con papel tapiz desteñido y muebles viejos, se sentaron en la mesa cubierta con un mantel tejido. Leslie puso delante de ellos platitos con mermelada y empezó a preparar té. «Leslie», empezó Camila, colocando la tetera en la mesa. «Queríamos devolverte tu regalo». La anciana miró la tetera y negó con la cabeza. «¿Para qué devolverlo? Yo lo di con el corazón. Encontramos un tesoro en ella, monedas de oro y una nota de tu bisabuelo». Leslie miró largo rato a la joven pareja, luego suspiró en voz baja. «Entonces ha llegado el momento».
Eso pensé. ¿Lo sabías? Se sorprendió John. Claro que sí. Mi bisabuelo contaba antes de morir que había escondido oro en la tetera para quien necesitara ayuda. Me dijo, dáselo a gente de buen corazón cuando veas que atraviesan una mala racha. ¿Pero por qué a nosotros? Éramos jóvenes y felices entonces. Yo los he observado todos estos años, sonrió la anciana. Vi cómo ayudan a los vecinos, cómo cuidan a los niños, cómo se aman. Camila se levantó, se acercó a la anciana y la abrazó fuerte. Gracias. Salvaste a nuestra familia. No me den las gracias a mí, sino a tu bisabuelo. Fue sabio y previó que ese oro ayudaría a alguien algún día. Solo les pido que lo usen con sabiduría. Esa misma noche firmaron ante notario un documento que declaraba que la tetera y todo lo que contiene era un regalo de Leslie a la familia de Camila y John. Y al día siguiente llevaron las monedas a un peritaje en una casa de subastas. Los expertos confirmaron la autenticidad de las monedas y las valoraron en un total de 300,000. La tetera añadía otros 50,000 como obra de un maestro famoso con historia única. 350,000, dijo el tasador. Muy buen estado, piezas raras. Estamos dispuestos a comprar todo de inmediato. Ion y Camila se miraron. La suma superaba cualquier sueño, incluso los más atrevidos. Esa misma noche, con el cheque en mano, subían las escaleras hacia el departamento de Leslie con un ramo de rosas blancas y una caja de chocolates caros. Tenían tantas preguntas que no les dejaban en paz desde que encontraron el tesoro. Pasen, pasen, invitó la anciana al abrir la puerta. El té está justo a tiempo. Se sentaron en la misma mesa pequeña que el día anterior, pero la atmósfera era completamente diferente. Camila sentía una inmensa gratitud y, al mismo tiempo, un sagrado respeto por esa frágil mujer que resultó ser guardiana de un secreto familiar tan increíble. Leslie, comenzó John, apoyando las manos sobre la mesa, cuéntenos, por favor, toda la historia. ¿Cómo se convirtió su bisabuelo en comerciante? ¿Por qué decidió esconder el oro de esa manera? La anciana removía lentamente el té con una cucharita, como si reuniera sus pensamientos, luego levantó la vista. Alfred Abrams, mi bisabuelo, fue un hombre de destino asombroso. Nació en una familia de campesinos siervos, pero desde niño mostró habilidades extraordinarias para el comercio. El terrateniente notó su ingenio y lo dejó ir a la ciudad para aprender un oficio. Primero fue dependiente, luego abrió su propia tienda y a los 40 años ya poseía varias tiendas en la capital. ¿Tenía una familia grande?, preguntó Camila. 3 hijos, pero el mayor murió en la guerra de Crimea, el del medio cayó en el alcohol y el menor. El menor resultó ser codicioso y cruel. Cuando el bisabuelo envejeció, el hijo menor empezó a exigir la división de la herencia, amenazaba con demandarlo. Alfred Abrams estaba muy preocupado, veía que el hijo malgastaría el dinero y engañaría a la gente. Leslie se levantó, se acercó a un viejo aparador y sacó una foto gastada en un marco ovalado. Aquí está, el bisabuelo. Fue tomada poco antes de morir. En la fotografía había un hombre de unos 60 años con ojos inteligentes y una barba poblada, vestido con un frac mercantil. Era un hombre guapo, sonrió Camila. Y con ojos buenos, sí, inteligentes. Él fue quien ideó el truco de la tetera. Le dijo a mi bisabuela, mi oro no llegará a manos de mi hijo. Que ayude mejor a quien lo merezca. Y mi bisabuela era una mujer sencilla y piadosa. Entendió a su marido y juró guardar el secreto. ¿Y cómo llegó la tetera hasta usted?
Preguntó John. Pasó de bisabuela a abuela, de abuela a madre, de madre a mí. Cada generación conocía el tesoro, pero no había nadie digno cerca. Mi madre decía, espera, Tanye, aparecerán personas que lo necesiten más. La anciana volvió a sentarse y miró a la joven pareja con ternura. Luego ustedes se mudaron al departamento de enfrente. De inmediato noté, jóvenes, amables, se aman. Recuerdo cuando tú, John, me arreglaste la cerradura cuando se atascó. No pediste dinero ni agradecimiento. Solo viste que a una anciana le costaba y ayudaste. Eso es lo básico, se sonrojó John. Cualquiera lo hubiera hecho. No cualquiera, querido. He visto mucha gente en mi vida. La mayoría pasa de largo, finge no ver los problemas ajenos. Pero ustedes me ayudaron a llevar la bolsa. Y cuando estuve enferma, Camila me trajo medicina de la farmacia. Camila recordó aquel momento, hacía unos 3 años, cuando Leslie estuvo enferma con un resfriado y no podía ir a la farmacia. Pero entonces vivíamos bien, dijo. ¿Por qué regalar la tetera en la boda? La vida es complicada, pasan cosas. Sabía que tarde o temprano tendrían una etapa difícil. Todos la tienen. Era importante esperar el momento en que realmente necesitaran ayuda. Y ustedes no nos dijeron nada del tesoro. ¿Por qué? El bisabuelo lo dejó en su testamento. Que lo encuentren por sí mismos cuando llegue el tiempo. Él creía que la gente buena siempre encontrará una salida si le ayudan un poco. Por eso ustedes encontraron la tetera y supieron llevarla al anticuario. Ion negó con la cabeza. Historia increíble. Resulta que su bisabuelo, hace más de 100 años, previó que su oro ayudaría a personas desconocidas para él. Fue un hombre sabio y visionario. Siempre decía, el dinero debe trabajar para el bien, no estar muerto en un cajón. ¿Y saben qué es curioso? En los ojos de la anciana apareció un brillo pícaro. En la nota el bisabuelo escribió, para gente buena. ¿Y ustedes cómo se apellidan? Bueno, respondió Camila. Ven, hasta su apellido encaja. No sé si es destino o casualidad, pero quedó bonito. Se quedaron mucho tiempo más, tomando té con mermelada, y Leslie contó sobre su familia, cómo sus padres escondieron la tetera durante la guerra, cómo la cuidaron en los duros años de posguerra. ¿Y usted nunca tuvo la tentación de usar ese dinero? Preguntó Camila con cuidado. No siempre la vida fue fácil para usted. Sí, hubo momentos, asintió la anciana. Sobre todo después de la guerra fue muy difícil. Mi esposo murió en Stalingrado, quedé sola con mi hija pequeña. A veces no había que comer, pero mi madre me ordenaba severamente, no es tu oro, Tanye. Solo eres la guardiana. Llegará el momento y sabrás a quién dárselo. Y usted esperó toda la vida por ese momento. Toda la vida. Y lo logré. Ahora mi alma está en paz, cumplí el deseo de mi bisabuelo. Cuando se estaban despidiendo, Camila abrazó a Leslie y le dijo en voz baja. Gracias por existir, por haber conservado no solo el oro, sino también la fe en las personas. Nunca olvidaremos lo que ha hecho por nosotros. No hice nada especial, respondió la anciana con un gesto de la mano. Solo viví y observé. Ahora ustedes deben vivir felices y recordar, el dinero no es lo más importante en la vida. Lo más importante es el amor, la bondad y la disposición a ayudar al prójimo. Lo recordaremos, prometió John, y sin duda se lo enseñaremos a nuestros hijos. Mientras bajaban las escaleras, Camila y John guardaban silencio, asimilando lo que habían escuchado.
La historia resultó ser aún más sorprendente de lo que pensaban. Resultaba que eran parte de una cadena de bondad que llevaba siglo y medio extendiéndose. ¿Sabes?, dijo John cuando entraron a su departamento. Ahora entiendo por qué insistía tanto en cuidar la tetera. Sabía que tarde o temprano comprenderíamos su verdadero valor. Una mujer sabia, asintió Camila. ¿Y cuánta fuerza de voluntad se necesita para guardar un secreto ajeno toda la vida sin sucumbir a la tentación? Los niños ya dormían y la pareja se sentó en la cocina para pensar en los planes para el futuro. La deuda con el banco la pagarían al día siguiente. Eso estaba decidido. Pero ¿qué hacer con el dinero restante? Era una oportunidad para empezar una nueva vida, y no podían dejarla pasar. A la mañana siguiente, John y Camila fueron al banco como primera cosa del día. John llevaba en las manos una carpeta con documentos y una tarjeta bancaria en la que habían recibido el dinero de la venta de las antigüedades. El corazón le latía con fuerza, aunque lo peor ya había pasado. Bienvenidos, los recibió la gestora de deudas problemáticas, la misma Charlotte Morris que solía llamarlos para recordarles los pagos atrasados. Entiendo que quieren saldar la deuda. ¿Completa?, preguntó con firmeza. Capital, intereses, penalizaciones, todo hasta el último centavo, respondió John. Charlotte Morris ingresó los datos en el sistema. $27,521. ¿Están seguros de que quieren cancelar el crédito anticipadamente? Completamente seguros. El procedimiento duró cerca de 1 hora, firma de documentos, transferencia de dinero y la obtención del certificado de cancelación total de la deuda. Cuando la gestora les entregó el certificado con el sello del banco, Camila sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Felicidades, sonrió Charlotte Morris. El departamento vuelve a ser completamente suyo. Los documentos de propiedad estarán listos en unos días. Al salir del banco, se abrazaron en plena calle. Los transeúntes se giraban a mirar a esa pareja feliz que celebraba como niños. Libres, susurró John. Por fin libres de esta pesadilla. Y todavía nos quedan casi 200,000, añadió Camila. ¿Qué vamos a hacer? De regreso a casa iban animados, haciendo planes para el futuro. John ahora podía buscar un trabajo que realmente le gustara, sin aceptar lo primero que apareciera por desesperación. ¿Y si pensamos en emprender algo propio?, propuso él. ¿Sabes?, dijo Camila mientras tomaban café en la cocina. Siempre he soñado con un pequeño café, un lugar acogedor donde la gente no solo venga a comer, sino a descansar el alma. Con buen café, pasteles caseros, flores naturales. Interesante idea, dijo John, pensativo. Yo también tengo algunas ideas. ¿Y si las combinamos? Un café con un rincón tecnológico donde la gente pueda trabajar con su portátil, usar internet. Yo me encargaría del soporte técnico y tú de la parte culinaria. ¿Y dónde lo abrimos? Alquilar en el centro es caro. ¿Recuerdas ese local en la planta baja de nuestro edificio? Antes era una tienda de comestibles y ahora está vacío. Los vecinos se quejan de que no hay donde comer decentemente cerca. La idea les pareció tan buena que fueron de inmediato a ver el lugar. La administradora del edificio confirmó, el local estaba disponible, el alquiler era razonable y todas las instalaciones estaban en buen estado. Los siguientes 2 meses pasaron entre agradables preparativos. Fundaron su propia empresa, obtuvieron todos los permisos necesarios y reformaron el local.
Camila se inscribió en cursos de cocina, estudiaba recetas y compraba equipos para la cocina. John se encargó de la parte técnica, instaló internet, colocó computadoras y creó el sistema de pedidos. Llamaron al café simplemente hogar. El interior realmente transmitía esa sensación: mesas de madera, sofás cómodos, plantas vivas en macetas, estanterías con libros. En las paredes colgaban cuadros de artistas locales y en una esquina había un acuario con peces de colores. La inauguración se fijó para el sábado. Camila pasó todo el día anterior cocinando, horneó pasteles, preparó sopa. John instalaba el equipo y revisaba todo una vez más. ¿Estás nervioso?, preguntó Camila al ver que su esposo limpiaba por 10ª vez las mesas ya relucientes. Mucho. ¿Y si nadie viene? ¿O vienen y no les gusta? Vendrán. Y les gustará, dijo Camila con seguridad. El primer visitante el día de la inauguración fue el vecino, el tío Gregory del 3er piso. Pidió un café con pastelito y no paraba de elogiar lo delicioso que estaba. Hace tiempo soñaba con que abrieran algo decente por aquí, decía mientras terminaba su café. Antes tenía que ir al centro si quería comer algo en condiciones. A la hora del almuerzo comenzaron a llegar madres con niños de los parques infantiles cercanos. Los niños, encantados, observaban el acuario y las madres elogiaban la repostería casera y el ambiente acogedor. Por la tarde, cuando el flujo de clientes disminuyó, Leslie entró al café. Caminó lentamente por el local, observando la decoración, luego se sentó en una mesa junto a la ventana. «Qué bonito han arreglado todo», dijo con aprobación. «Se nota que lo hicimos con el corazón», respondió Camila, acercándose a Leslie. «¿Qué le apetece?» «Tomaría una taza de té», contestó la anciana con una sonrisa. Leslie dio un sorbo y cerró los ojos con satisfacción. «¡Qué rico! ¿Y saben qué? Mi bisabuelo estaría orgulloso. Siempre decía, la verdadera riqueza es cuando tu dinero trae alegría a los demás. Y eso han hecho ustedes, han abierto un lugar acogedor donde los vecinos pueden descansar y convivir». «Hacemos lo posible», sonrió Camila. «Queremos que la gente se sienta aquí como en casa». «Y lo logran», asintió la anciana. «¿Y sus hijos, cómo están?» «Contentos de que sus padres ya no estén agobiados», rió John, sentándose a la mesa. Oliver incluso escribió una redacción en la escuela sobre cómo una tetera salvó a nuestra familia. La maestra al principio no le creyó, pensó que era un cuento inventado. Afuera caía la tarde otoñal. Dentro del café había una luz cálida, sonaba música suave y el aire estaba impregnado del aroma de repostería fresca y café. En las mesas cercanas se sentaban vecinos, una pareja joven con su hijo, un hombre mayor leyendo un libro, estudiantes con portátiles. «¿Sabe, Leslie?», dijo Camila sirviéndole más té. «Hemos decidido empezar una tradición. Cada mes elegiremos una familia del vecindario que esté pasando por una situación difícil y la ayudaremos como podamos, con alimentos, dinero o simplemente con nuestro apoyo». «Es una decisión acertada», aprobó la anciana. «La bondad debe volver al mundo». También les contamos a los niños toda la historia de la tetera y de su familia. Queremos que entiendan que los regalos más valiosos no son los más caros, sino los que se hacen con el corazón. Leslie terminó su té y se levantó para irse. «Gracias por todo», dijo, besando a Camila y a John en las mejillas. «Gracias por honrar la confianza del bisabuelo, por haber comprendido lo más importante, que la felicidad no está en el dinero, sino en la capacidad de mejorar el mundo que nos rodea».
Cuando la anciana se fue, Camila tomó en sus manos la tetera de cobre y la miró pensativa. Es increíble cómo una cosa tan pequeña puede cambiar toda una vida, dijo. No fue la cosa lo que cambió todo, sino las personas, la corrigió John. El comerciante que pensó en las generaciones futuras. Leslie, que guardó el secreto toda su vida. Nosotros, que no nos rendimos en los momentos difíciles. Y nuestros hijos, que ahora saben qué es lo que realmente importa. Afuera se encendieron las farolas. La jornada de trabajo en el café llegaba a su fin, pero ellos no tenían prisa por cerrar. Ese era su lugar, su nueva vida, su felicidad, conseguida no solo gracias al oro de una vieja tetera, sino gracias a la fe en el bien, al amor mutuo y a la voluntad de seguir adelante, sin importar los obstáculos.